Imagina ser maestro rural en comunidad de Uchuracay, Ayacucho, 1983. Hombre de 34 años educado en Instituto Pedagógico de Huamanga. Uno de pocos en comunidad de 470 habitantes que sabe leer y escribir español fluido, que entiende conceptos como derechos humanos, debido proceso, Estado de Derecho. Has regresado a comunidad natal después de completar educación porque crees en servicio a tu pueblo. Enseñas en escuela primaria a 60 niños entre 6 y 12 años, ganas salario miserable de 180 soles mensuales, aproximadamente $50, pero trabajo te da propósito y respeto comunitario como profesor. Título que en zona rural, donde 73% de adultos son analfabetos, te otorga autoridad moral significativa. El 26 de enero de 1983, 8 periodistas de medios nacionales llegan a Uchuracay investigando reportes de masacre que Sendero Luminoso había cometido en zona días antes. Son recibidos en Plaza Central por comunidad que, confundida y aterrorizada por presencia senderista reciente, malinterpreta a periodistas como terroristas disfrazados. Durante confrontación caótica que dura aproximadamente 20 minutos, comuneros, armados con piedras, palos y algunas herramientas agrícolas, atacan a periodistas matando a los 8 mediante lapidación y golpizas brutales. Es tragedia nacida de confusión, miedo y falta de comunicación donde campesinos aterrorizados por años de violencia senderista reaccionan con violencia preventiva contra personas que creen son amenaza existencial. Tú no estabas en plaza cuando masacre ocurrió. Estabas en escuela a 200 metros dando clase. Cuando escuchaste gritos, corriste hacia plaza, pero llegaste cuando 8 ya estaban muertos o agonizando. Presenciaste horror, cuerpos destrozados, sangre cubriendo piedras, comuneros con expresiones de terror al darse cuenta gradualmente de que habían matado no a terroristas, sino a periodistas que portaban cámaras y cuadernos. Intentaste dar primeros auxilios a uno que todavía respiraba débilmente, pero murió en tus brazos minutos después. Durante siguientes días, 26-29 de enero, mientras noticia de masacre explota nacionalmente causando escándalo masivo porque víctimas eran periodistas de medios prominentes, no campesinos anónimos cuyas muertes rara vez generaban titulares. Presencias horror secundario. Ejército peruano llega a Uchuracay, no para investigar sino para construir encubrimiento. Comandante militar, capitán Ricardo Fernández, de 43 años, reúne a líderes comunitarios y con combinación de amenazas y sobornos pequeños, los fuerza a adoptar narrativa falsa. Periodistas eran terroristas disfrazados que atacaron primero. Comunidad se defendió legítimamente. Ejército apoya su versión. Pero tú sabes que narrativa es mentira porque, 1. Presenciaste cuerpos de periodistas. Portaban identificación de medios, cámaras fotográficas, cuadernos con notas. 2. Conversaste después con varios comuneros que participaron en ataque y que admitieron privadamente que no sabían quiénes eran víctimas, solo asumieron por miedo que eran senderistas. 3. Entiendes que Ejército está construyendo encubrimiento para proteger imagen de comunidad heroica que resiste Sendero, porque admitir que masacre fue error destruiría narrativa propagandística que gobierno está usando para justificar militarización de Ayacucho. Enfrentas dilema moral que definirá resto de tu vida corta. Denunciar verdad o mantener silencio. Denunciar significa viajar a Huamanga, capital departamental a 2 días de camino. Buscar fiscalía u organización de derechos humanos. Testificar que masacre fue error no defensa legítima. Proporcionar nombres de comuneros que participaron. Contradecir narrativa que Ejército está imponiendo. Denunciar significa exponer comunidad a investigación criminal donde docenas de comuneros podrían ser arrestados por homicidio, donde Uchuracay perdería protección militar y se convertiría en objetivo de represalia senderista, donde tú personalmente serías marcado como traidor por comunidad y como amenaza por militares. Mantener silencio significa vivir con culpa de saber que 8 familias en Lima nunca conocerán verdad completa sobre cómo sus familiares murieron, que perpetradores nunca enfrentarán justicia, que mentira se solidificará como historia oficial. Tu nombre es Alejandro Arguedas Guamán, profesor que elige denunciar. El 3 de febrero de 1983, viajas secretamente a Huamanga, localizas Oficina de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDH,
Testificas durante 3 horas describiendo lo que viste y lo que sabes. CNDH agradece tu coraje, promete confidencialidad, documenta testimonio. Regresas a Uchuracay el 5 de febrero, sintiendo que has hecho lo correcto, aunque miedo te consume porque sabes que secretos en comunidad pequeña son imposibles de mantener. El 12 de febrero de 1983, 7 días después de tu regreso, Capitán Fernández llega a Uchuracay con 4 soldados. Te arresta frente a comunidad entera bajo acusación fabricada de colaboración con terrorismo y difamación de Fuerzas Armadas. Te transportan a base militar de Los Cabitos en Huamanga, donde durante 5 días, 12 al 16 de febrero, eres torturado sistemáticamente para extraer confesión de vínculos con Sendero. Confesión completamente falsa, diseñada para desacreditar tu testimonio a CNDH como propaganda terrorista. El 17 de febrero de 1983, apenas 21 días después de masacre de periodistas que intentaste denunciar, eres ejecutado mediante ley de fuga, cuando supuestamente intentas escapar durante traslado a prisión. Tienes 34 años. Eras único en Uchuracay con educación suficiente para entender que denunciar atrocidades es obligación cívica. Mueres porque cumpliste esa obligación. Cuerpo es devuelto a Uchuracay en cajón sellado. Familia abre y descubre evidencia de tortura extrema, dedos rotos, quemaduras de cigarrillos cubriendo torso, costillas fracturadas, disparo final en nuca. Durante funeral el 19 de febrero, soldados están presentes intimidando población con mensaje implícito. Esto es lo que pasa a quienes hablan con organizaciones de derechos humanos. Y encubrimiento de masacre de periodistas continúa exitosamente durante décadas. Versión oficial de comunidad defendiéndose de terroristas disfrazados es repetida en medios, en academia. Comisión Vargas Llosa de 1983 investiga pero acepta mayormente narrativa militar, en discurso político. No es hasta 2003 cuando Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR, investiga exhaustivamente que verdad completa emerge. Masacre fue error trágico amplificado por encubrimiento militar, y testigo clave que intentó denunciar, tú, Alejandro, fue asesinado para silenciar verdad. CVR identifica a Capitán Fernández como responsable de tu muerte, pero para entonces Fernández se había retirado como coronel en 1998, vivía tranquilamente en Lima con pensión generosa, y murió de causas naturales en 2015 a los 75 años sin nunca enfrentar juicio. Esta es historia de costo supremo de denunciar atrocidades en contexto donde Estado castiga testigos en lugar de perpetradores, donde verdad es tratada como amenaza mayor que crimen, y donde valentía cívica es sentenciada con muerte mientras cobardía es recompensada con supervivencia. Escucha. Este canal documenta lo que sistema quiere borrar. Llevamos 536 suscriptores. Faltan 464 para monetizar. Sin 1000, esto termina. Con 1000, esto se convierte en archivo permanente de verdad. Eres uno de 464 que decide. Actúa ahora. 3 cosas. 1. Suscríbete, botón rojo abajo. 2 segundos. Gratis. Sin esto, algoritmo mata el canal. 2. Comparte, manda a 3 personas que valoran verdad histórica. WhatsApp, Telegram, donde sea. Ahora. 3. Comenta. Escribe. Alejandro Arguedas murió por denunciar. Engagement. Visibilidad. Crecimiento. Promesa simple. Cada suscriptor. Un paso hacia 1000. Emil. Monetización. Investigación tiempo completo. Investigación tiempo completo. 3-4 videos semanales de esta calidad. Tu acción individual construye esto colectivamente. Última advertencia. Si consumes 2+ horas de contenido gratuito que nadie más produce y desapareces sin suscribirte, eres parte del problema. El contenido está aquí. La calidad es innegable. La necesidad es obvia. ¿Qué más necesitas para actuar? Suscríbete. Ahora. Uchuracay, enero 1983, masacre que cambió Perú. Para entender por qué Alejandro Arguedas fue asesinado por intentar denunciar verdad sobre masacre de periodistas, debemos entender contexto completo de Uchuracay en enero de 1983, momento crucial en guerra interna peruana, donde masacre de 8 periodistas nacionales causó escándalo,
que forzó gobierno a confrontar realidad de violencia en Ayacucho, que hasta entonces había minimizado. Uchuracay era comunidad iquichana, subgrupo étnico quechua, conocido históricamente por independencia feroz, de 470 habitantes, situada a 4.100 metros sobre nivel del mar en provincia de Huanta, Ayacucho. Era comunidad extremadamente remota, 2 días de camino a pie desde carretera más cercana, sin electricidad, sin agua potable, sin ningún servicio estatal excepto escuela primaria de un solo salón donde Alejandro enseñaba. Economía giraba alrededor de agricultura de subsistencia, papa, quinoa y pastoreo de alpacas. Ingreso per cápita era aproximadamente $120 anuales. Pobreza extrema según cualquier métrica. Durante 1982, Sendero Luminoso había expandido presencia en zona de Huanta mediante estrategia de establecer zonas liberadas, donde autoridades estatales eran ejecutadas y reemplazadas por comités populares senderistas. En diciembre de 1982, Columna Senderista llegó a Uchuracay exigiendo que comunidad se uniera a Guerra Popular. Específicamente, que proporcionaran reclutamiento de jóvenes, tributo de cosechas y ganado, e inteligencia sobre movimientos militares. Uchuracay, después de debate en asamblea comunal, rechazó demandas senderistas y expulsó Columna mediante confrontación violenta, donde comuneros mataron a 3 combatientes. Fue decisión valiente, pero también suicida, porque Sendero, rutinariamente, masacraba comunidades que resistían. Uchuracay sabía que represalia vendría, entonces buscaron protección militar. En enero de 1983, destacamento militar llegó a zona, estableciendo puesto en comunidad vecina de Guaychao. Uchuracay formó ronda de autodefensa bajo supervisión militar. Recibieron armas básicas, rifles viejos, munición limitada, y fueron entrenados a defender comunidad contra terroristas. Pero entrenamiento era rudimentario y instrucciones eran ambiguas. Militares decían, maten a cualquier sospechoso, no pregunten identidades. Es mejor matar inocente que dejar escapar terrorista. Era adoctrinamiento que plantó semilla de tragedia. 22 de enero de 1983. Sendero Luminoso ejecuta represalia. Columna de aproximadamente 30 combatientes ataca comunidad vecina de Guaychao. Masacra a 7 autoridades comunales incluyendo alcalde, destruye 15 casas. Es masacre diseñada para aterrorizar región y para enseñar que resistir Sendero tiene consecuencias letales. 23-25 de enero. Noticia de masacre de Guaychao llega a Lima. Medios nacionales deciden enviar equipos de periodistas a zona para investigar y documentar. Era momento cuando guerra interna todavía era relativamente nueva. Había comenzado en 1980, y cuando Lima todavía no entendía completamente magnitud de violencia en Ayacucho. Enviar periodistas a zona de guerra sin protección adecuada era decisión periodística valiente pero también increíblemente ingenua. 26 de enero de 1983, 11 a.m. 8 periodistas llegan a Uchuracay. Eduardo de la Piniella, 30 años, El Observador. Pedro Sánchez, 28 años, El Observador. Jorge Luis Mendívil, 29 años, La República. Willy Reto, 32 años, Marca. Jorge Sedano, 27 años, Oiga. Amador García, 31 años, Noticias de Ayacucho. Octavio Infante, 33 años, Freelance. Félix Gavilán, 26 años, Guía Local Contratado. Llegaron después de caminar 2 días desde Huamanga, exhaustos, portando cámaras fotográficas, grabadoras, cuadernos. No portaban identificación visible como periodistas. No había protocolo establecido para corresponsales de guerra en Perú de 1983. No hablaban quechua fluido. Y críticamente, llegaron a comunidad que estaba aterrorizada después de masacre de Guaychao 2 días antes, esperando que Sendero atacara a Uchuracay próximamente. Lo que pasó durante siguientes 20 minutos fue tragedia de errores compuestos. 11:05 a.m. Periodistas entran a Plaza Central, encuentran comunidad reunida en asamblea discutiendo cómo defenderse de ataque senderista esperado. Comuneros, viendo 8 hombres desconocidos llegando sin aviso previo, sin uniforme militar, sin identificación clara, asumen inmediatamente que son terroristas. 11:05, 11:10 a.m.
Periodistas intentan explicar en español que son prensa nacional investigando masacre de Huaychao, pero mayoría de comuneros no entienden español fluido, y en pánico, palabras de periodistas son malinterpretadas. Alguien grita, son terrucos, jerga para terroristas. Comunidad entra en pánico colectivo. 11:10, 11:20 am. Comuneros atacan con piedras, arma tradicional y quichana, ondas que lanzan piedras con fuerza letal, palos, herramientas agrícolas. Periodistas intentan huir pero son perseguidos. Durante 10 minutos de violencia caótica, los 8 son golpeados, lapidados, asesinados. Varios intentan defenderse, algunos suplican en español no entendido, todos mueren violentamente. 11:20 am. Silencio. 8 cuerpos en plaza. Comuneros empezando a darse cuenta de horror de lo que hicieron cuando encuentran cámaras, cuadernos, identificaciones en bolsillos de víctimas. Comprensión aterradora. No mataron terroristas, mataron periodistas. Fue momento de horror colectivo, donde comunidad entendió que error había convertido defensa preventiva en masacre de inocentes. 26 de enero, 1983, 11:30 am. Alejandro llega a escena. Alejandro Arguedas Guamán estaba en escuela primaria situada a 200 metros de Plaza Central cuando escuchó gritos y corrió hacia plaza. Llegó aproximadamente a las 11:30 am, 10 minutos después de que violencia terminara. Según reconstrucción posterior basada en testimonio que Alejandro dio a CNDH el 3 de febrero, testimonio que fue preservado en archivos y que CBR accedió en 2002. Esto es lo que Alejandro vio y experimentó. Alejandro llegó y vio 8 cuerpos destrozados en plaza, sangre cubriendo piedras del suelo, comuneros en círculo alrededor de cuerpos con expresiones de shock y horror, algunos llorando al darse cuenta de error. Alejandro, siendo uno de pocos con educación, inmediatamente entendió magnitud de tragedia. Corrió hacia cuerpos, verificó pulsos. 7 estaban muertos. 1. Jorge Sedano. Todavía respiraba débilmente con cráneo fracturado pero consciente. Alejandro intentó dar primeros auxilios rudimentarios. No tenía entrenamiento médico, pero intentó detener hemorragia de cabeza usando su camisa como vendaje improvisado. Sedano murió en brazos de Alejandro aproximadamente 5 minutos después sin poder hablar. Alejandro luego examinó pertenencias de víctimas que estaban esparcidas en plaza. Encontró cámaras fotográficas profesionales, grabadoras de cassette, cuadernos con notas periodísticas, identificaciones de medios nacionales. Era evidencia inequívoca de que víctimas eran periodistas no terroristas. Preguntó a comuneros que habían participado en ataque, ¿por qué los mataron? Respuestas variaban, pero tema común era, pensamos que eran terrucos, llegaron sin avisar, no entendimos lo que decían, teníamos miedo después de Huaychao. Alejandro entendió inmediatamente que masacre fue error trágico nacido de confusión, miedo y falta de comunicación. No fue defensa legítima contra ataque terrorista. Y críticamente entendió que comunidad enfrentaba consecuencia legal devastadora si verdad emergía. Docenas de comuneros que participaron podrían ser arrestados por homicidio múltiple. Durante el resto del día 26 de enero, Alejandro ayudó a transportar cuerpos a edificio de escuela donde fueron cubiertos con mantas. Comunidad estaba en estado de duelo y terror colectivo esperando que militares o policía llegaran para investigar. 27-29 de enero, 1983. Llegada del ejército y construcción de encubrimiento. El 27 de enero, un día después de masacre, noticia llegó a Huamanga mediante correo que comunidad envió. Escándalo explotó inmediatamente porque víctimas eran periodistas de medios nacionales prominentes, no campesinos anónimos. Presidente Fernando Belaúnde convocó conferencia de prensa en Lima. Expresó profunda tristeza. Prometió investigación exhaustiva. Pero detrás de retórica pública, gobierno estaba entrando en modo de control de daño porque masacre exponía 2 realidades incómodas. 1. Guerra en Ayacucho era mucho más violenta y caótica de lo que gobierno había admitido públicamente. 2. Estrategia de armar rondas campesinas creaba riesgo obvio de violencia indiscriminada contra inocentes. El 28 de enero, capitán Ricardo Fernández, comandante de destacamento militar operando en zona de Huanta,
Llegó a Uchuracay con 15 soldados. Fernández tenía 43 años, 20 años de carrera militar, reputación de ser pragmático, eufemismo para estar dispuesto a usar métodos cuestionables. Su misión oficial era asegurar escena de crimen y facilitar investigación. Su misión real era construir narrativa que protegiera imagen de comunidad heroica resistiendo Sendero, que gobierno estaba usando propagandísticamente. Fernández convocó reunión de líderes comunitarios en plaza el 28 de enero a las 3:00 p.m. Aproximadamente 25 líderes asistieron, incluyendo a Alejandro, quien participó por su rol como profesor y como uno de pocos que hablaba español fluido. Según testimonio posterior de Alejandro a CNDH, Fernández dijo: "Entiendo que hubo confusión trágica donde comunidad confundió periodistas con terroristas. Simpatizo con terror que sienten después de masacre de Huaychao. Pero aquí está problema. Si verdad completa emerge, que mataron periodistas inocentes por error, medios nacionales y políticos en Lima exigirán arrestos masivos. Docenas de ustedes irán a prisión por homicidio. Comunidad será etiquetada como criminal. Perderán protección militar y Sendero los masacrará. Entonces, aquí está lo que va a pasar. Versión oficial será que periodistas eran terroristas disfrazados que llegaron atacando. Comunidad se defendió legítimamente. Ejército respalda esa versión. Medios eventualmente aceptarán, porque no tienen manera de verificar independientemente en zona remota como esta. Ustedes repetirán esta historia a cualquier investigador que llegue. Si mantienen historia consistente, esto quedará como defensa heroica, no como masacre por error. ¿Entendido? Era orden implícita de mentir. Varios líderes cuestionaron cómo explicar cámaras y cuadernos que periodistas portaban. Fernández respondió: dirán que terroristas frecuentemente se disfrazan como periodistas para infiltrar comunidades. Es explicación plausible que Lima aceptará. Alejandro, escuchando esto, sintió náusea moral. Levantó mano, habló: capitán, con respeto, esa historia es mentira. Yo examiné cuerpos, portaban identificaciones legítimas de medios, hablé con comuneros que participaron. Admiten que fue confusión, no ataque de terroristas disfrazados. Mentir sobre esto deshonra a víctimas y convierte tragedia en crimen de encubrimiento. Fernández lo miró con irritación apenas contenida. Profesor Arguedas, ¿entiende complicaciones legales que verdad completa crearía para esta comunidad? ¿Está dispuesto a ver docenas de sus vecinos ser arrestados por decir verdad que no cambiará hecho de que 8 están muertos? Alejandro, verdad siempre importa. Si mentimos ahora, vivimos con mentira para siempre, y familias de víctimas merecen saber cómo murieron realmente. Fernández, idealismo es lujo en guerra. Pragmatismo es supervivencia. Comunidad votará. ¿Cuántos están de acuerdo en adoptar versión que protege comunidad? Voto fue 22 a favor de adoptar versión de Fernández. Mentira protectora. 3 en contra, incluyendo Alejandro. Los 22 prevalecieron porque miedo de arrestos masivos superaba compromiso con verdad. Durante siguientes 2 días, 28-29 de enero, Fernández preparó a comunidad. Ensayó historia con líderes clave que testificarían. Distribuyó regalos pequeños, comida, munición, 500 soles en efectivo para comunidad, equivalente a $140, cantidad significativa para comunidad empobrecida, como incentivo para cooperación, y advirtió que cualquiera que contradijera historia oficial sería visto como simpatizante terrorista que busca desacreditar esfuerzo de guerra. Era combinación de soborno y amenaza que funcionó con mayoría, pero no funcionó con Alejandro. 3 de febrero 1983, Alejandro denuncia. Durante días después de reunión del 28 de enero, Alejandro luchó con decisión. Aceptar mentira colectiva o denunciar verdad. Entendía riesgo de denunciar, no solo para él, sino potencialmente para comunidad. Pero también entendía que permitir que mentira se solidificara como historia oficial era traición a memoria de 8 asesinados y a principio de que verdad debe prevalecer sobre conveniencia. El 2 de febrero de 1983, Alejandro informó a director de escuela, superior administrativo, que viajaría a Huamanga por asunto personal. Salió esa tarde. Caminó 2 días llegando a Huamanga el 3 de febrero.
Localizó Oficina de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDH, organización que había establecido presencia en Ayacucho en 1982 para documentar abusos. Fue recibido por Gloria Cano, 32 años, abogada de derechos humanos de Lima, haciendo trabajo de campo en Ayacucho. Alejandro solicitó testificar confidencialmente sobre masacre de Uchuracay. Gloria, entendiendo importancia, grabó testimonio en cassette durante 3 horas. Alejandro narró todo: masacre como error de confusión, no defensa legítima, evidencia de cámaras y cuadernos demostrando que víctimas eran periodistas, admisiones de comuneros de que habían malinterpretado, llegada de Fernández y construcción de encubrimiento mediante mezcla de soborno y amenaza, voto de comunidad eligiendo mentira por miedo. Gloria preguntó: ¿está dispuesto a testificar públicamente si necesario? Alejandro respondió: sí, pero preferiría confidencialidad si posible, porque temo represalia de militares. Pero si testimonio público es único modo de exponer verdad, haré lo necesario. Gloria prometió que CNDH mantendría confidencialidad mientras construían caso, que solo revelarían identidad de Alejandro si él autorizaba explícitamente. Dio a Alejandro copia de testimonio grabado y número de contacto en Lima si necesitaba reportar más información. Alejandro salió de oficina sintiéndose aliviado de haber cumplido obligación moral, pero también aterrorizado de consecuencias. Regresó a Uchuracay el 5 de febrero, después de 2 días de camino. 6 Encino 11. De febrero 1983. Secreto se filtra. Alejandro intentó continuar vida normal, enseñando en escuela, viviendo con esposa María Quispe, 31 años, y 3 hijos, edades 8, 6, 3. No mencionó a nadie excepto María, que había denunciado a CNDH. Pero en comunidad de 470, donde todos se conocen, ausencia de 2 días de profesor fue notada y preguntada. Alejandro explicó vagamente que había ido a Huamanga a tramitar documentos educativos. Mayoría aceptó explicación, pero Teodoro Ramos, 46 años, uno de líderes comunitarios que había votado a favor de adoptar mentira de Fernández, sospechó. Teodoro había notado que Alejandro era único líder que había votado contra adoptar mentira, que también tenía capacidad y conexiones para viajar a Huamanga y contactar organizaciones. El 10 de febrero, Teodoro viajó a puesto militar en Huaychao, 1 hora de camino, y reportó sospechas a soldados. Profesor Arguedas viajó a Huamanga sin razón clara. Fue único que cuestionó versión de Capitán Fernández. Sospecho que puede haber hablado con organizaciones de derechos humanos traicionando comunidad. Era denuncia basada en sospecha, no evidencia sólida. Pero soldados reportaron a Fernández, quien estaba en Huamanga. Fernández, paranoico de que encubrimiento que había construido podría colapsar si testigos hablaban con organizaciones, decidió investigar. El 11 de febrero, Fernández visitó oficina de CNDH en Huamanga bajo pretexto de cooperación interinstitucional, pero realmente para sondear si habían recibido información sobre Uchuracay. Gloria Cano, siendo abogada experimentada, no reveló nada, pero su reticencia confirmó sospecha de Fernández de que CNDH había sido contactada por alguien. Fernández confrontó a Gloria. ¿Ha recibido testimonios sobre incidente de Uchuracay? Gloria respondió: no puedo discutir casos específicos, pero CNDH está monitoreando situación en Ayacucho, incluyendo eventos en zona de Huanta. Era confirmación implícita. Fernández salió furioso, decidido a identificar y silenciar testigo que había hablado. 12 de febrero 1983, 6:00 AM, arresto de Alejandro. Al amanecer del 12 de febrero, Fernández llegó a Uchuracay con 4 soldados. Fue directamente a casa de Alejandro, golpeó puerta violentamente, entró sin permiso cuando María abrió. Alejandro estaba preparándose para ir a escuela. Fernández lo confrontó frente a esposa e hijos aterrorizados. Profesor Arguedas, tengo información de que viajó a Huamanga la semana pasada y testificó ante Organización de Derechos Humanos contradiciendo versión oficial de eventos de 26 de enero. ¿Es verdad? Alejandro, atrapado, decidió no mentir. Sí, capitán. Testifiqué porque versión oficial es mentira. Masacre fue error, no defensa legítima. Familias de víctimas merecen verdad. Fernández.
Entonces confiesa que traicionó su comunidad y que colaboró con organizaciones que buscan desacreditar esfuerzo de guerra mediante propaganda. Está arrestado bajo sospecha de colaboración con terrorismo y difamación de Fuerzas Armadas. Era acusación fabricada sin base. Testificar ante Organización de Derechos Humanos no es colaboración con terrorismo. Taito, pero bajo estado de emergencia que otorgaba poder virtualmente ilimitado a militares, Fernández podía arrestar bajo cualquier pretexto. Soldados esposaron a Alejandro. María gritó: «Mi esposo no es terrorista, solo dijo verdad». Fernández la ignoró. Niños de 8, 6 y 3 años lloraban viendo padre ser arrestado. Antes de salir, Fernández convocó comunidad a plaza mediante altavoz. Aproximadamente 200 personas se reunieron. Fernández, con Alejandro esposado a su lado, declaró: «Profesor Argüedas ha sido arrestado por colaborar con enemigos de Perú mediante difusión de mentiras sobre eventos de 26 de enero. Testificó ante Organización de Derechos Humanos, alegando que comunidad masacró periodistas inocentes. Esta es mentira diseñada para desacreditar resistencia heroica de Uchuracay contra terrorismo. Arguedas será investigado y procesado. Que esto sirva de advertencia. Cualquiera que hable con organizaciones externas sin autorización militar será visto como traidor. Era intimidación pública diseñada para aterrorizar comunidad, para que nadie más hablara. Funcionó. Silencio absoluto en plaza, excepto sollozos de María y niños. Fernández transportó a Alejandro a Los Cabitos en Huamanga. Era base militar que servía como centro de interrogación para zona de Ayacucho. Durante años posteriores, sería conocida como sitio de tortura y ejecuciones extrajudiciales de centenares de prisioneros. Alejandro se convirtió en uno de primeros. 12-16 de febrero 1983, 5 días de tortura. Alejandro llegó a Los Cabitos aproximadamente a las 4:00 p.m. del 12 de febrero. Fue llevado directamente a celda de aislamiento. Habitación de 2 por 2 metros sin ventanas, sin cama, sin baño, diseñada para desorientación psicológica. Durante 24 horas no recibió comida ni agua. El 13 de febrero a las 4:00 p.m. fue sacado de celda y llevado a sala de interrogación. Interrogadores eran Fernández y 2 suboficiales especializados. Día 1, 13 de febrero. Interrogatorio comenzó con Fernández acusando: «Usted testificó ante CNDH que masacre de 26 de enero fue error, contradiciendo versión de que fue defensa legítima. ¿Por qué mintió?» Alejandro: «No mentí. Dije verdad. Presencié evidencia, cámaras, cuadernos, identificaciones. Hablé con comuneros que admitieron confusión. Fue error trágico, no defensa». Fernández: «Entonces usted difama comunidad heroica y Fuerzas Armadas mediante propaganda que beneficia a Sendero. Eso es colaboración objetiva con terrorismo». Alejandro: «Decir verdad no es colaboración con terrorismo. Es obligación cívica». Fernández: «Aquí está lo que creo. Sendero lo reclutó hace meses. Su trabajo era infiltrar comunidad como profesor respetado, luego difamar cuando oportunidad surgiera. Confiese vínculos con Sendero». Alejandro: «Eso es completamente falso. Nunca he tenido contacto con Sendero». Fernández señaló a suboficiales: «Persuadan». Siguieron golpizas con bastones durante 2 horas. Alejandro sufrió fractura de 2 costillas, nariz rota, hematomas masivos. Cada vez que negaba vínculos con Sendero, recibía 10 golpes. Sesión terminó cuando Alejandro perdió conciencia por dolor. Día 2, 14 de febrero. Submarino. Técnica donde trapo mojado es colocado sobre rostro y agua, es vertida creando sensación de ahogamiento. Alejandro fue sometido durante 3 horas. Entre sesiones, interrogadores repetían: «¿Cuándo te reclutó Sendero? ¿Quiénes más en Uchuracay son colaboradores?». Alejandro mantuvo que nunca había tenido vínculos con Sendero, que testimonio a CNDH fue acto de conciencia, no de colaboración terrorista. Día 3, 15 de febrero. Electricidad. Cables conectados a generador manual fueron atados a dedos de manos, luego a genitales. Cada negación resultaba en descarga. Después de 2 horas, Alejandro había perdido control de vejiga, temblaba incontrolablemente. Pero siguió negando.
Día 4, 16 febrero. Privación de sueño combinada con golpizas periódicas. Alejandro fue mantenido despierto durante 36 horas mediante luces brillantes, música alta y golpes cada vez que cerraba ojos. Privación de sueño destruye capacidad cognitiva rápidamente. Para final de día 4, Alejandro estaba alucinando. Su resistencia estaba colapsando. Fernández, frustrado por no obtener confesión de vínculos con Sendero, cambió táctica. Amenaza contra familia. Arguedas, está siendo obstinado. Entonces haré esto simple. Si no confiesa vínculos con Sendero dentro de 1 hora, arrestaré a su esposa María y la traeré aquí. La violaremos frente a usted hasta que confiese. Y si eso no funciona, traeremos a su hija de 8 años. Decisión es suya. Era amenaza que quebró resistencia de Alejandro. Con voz quebrada dijo, confesaré lo que quiera. Solo no toque a mi familia. Interrogadores presentaron documento preescrito donde Alejandro supuestamente confesaba: fui reclutado por Sendero Luminoso en octubre de 1982 mediante contacto con camarada José. Acepté colaborar por compartir ideología revolucionaria. Mi misión era infiltrar Uchuracay como profesor respetado, observar resistencia comunitaria contra Sendero y difamar comunidad cuando oportunidad surgiera. Cuando masacre de periodistas ocurrió el 26 de enero, vi oportunidad perfecta. Testifiqué falsamente ante CNDH, alegando que fue error, aunque sabía que fue defensa legítima, para hacer que Uchuracay pareciera criminal. Mi testimonio fue propaganda terrorista diseñada para desmoralizar esfuerzo de guerra. Merezco castigo máximo por traición. Alejandro firmó con huella digital porque tortura había destruido su capacidad de escribir coherentemente. Era confesión completamente falsa extraída mediante tortura y amenazas contra familia, pero que proporcionaba a Fernández pretexto para eliminar testigo problemático. 17 de febrero 1983, 10:00 p.m. Ejecución mediante ley de fuga. El 17 de febrero a las 10:00 p.m. Alejandro fue sacado de celda. Le dijeron: vas a ser transferido a prisión de Huamanga para esperar juicio. Pero en lugar de llevarlo a vehículo de transporte, lo llevaron a zona aislada en perímetro de base militar. Área oscura sin iluminación cerca de muro exterior. Soldado le quitó esposas. Otro le dijo: corre hacia ese muro. Si llegas, eres libre. Era ley de fuga. Práctica estándar donde prisionero es ejecutado mientras supuestamente intenta escapar. Permitía a militares matar y reportar muerte como justificada. Alejandro, agotado por 5 días de tortura, entendió que era trampa. No corrió. Simplemente se paró inmóvil. Dijo en voz baja: no voy a correr. Si van a matarme, háganlo honestamente. Soldado, frustrado porque Alejandro no estaba cooperando con ficción de escape, disparó rifle FAL 3 veces de todas formas. Primera bala impactó espalda media. Segunda impactó pulmón derecho. Tercera impactó cabeza. Alejandro cayó boca abajo. Murió instantáneamente. Tenía 34 años. Había sido maestro rural durante 8 años. Había enseñado a leer y escribir a aproximadamente 300 niños durante ese tiempo. Había sido único en Uchuracay con educación suficiente para entender que denunciar atrocidades es obligación cívica. Murió por cumplir esa obligación. Reporte oficial preparado por Fernández esa noche. Alejandro Arguedas Guamán, detenido por colaboración terrorista y difamación de Fuerzas Armadas, murió el 17 de febrero a las 22:30 cuando intentó escapar de custodia durante traslado. Guardia disparó según protocolo. Confesión obtenida antes de muerte confirmó que era agente de Sendero infiltrado en Uchuracay, con misión de difamar comunidad heroica. Caso cerrado. 19 de febrero 1983. Funeral y terror permanente. Cuerpo de Alejandro fue devuelto a Uchuracay en cajón sellado el 18 de febrero con orden de no abrir por razones de salud pública, pero María, su viuda, abrió cajón de todas formas asistida por familia. Encontraron evidencia devastadora de tortura. Dedos de ambas manos rotos. Tortura mediante aplastamiento. Quemaduras de cigarrillos cubriendo pecho y brazos. Aproximadamente 30 quemaduras. Costillas fracturadas visibles bajo piel. Hematomas masivos cubriendo 60% de cuerpo. Heridas de bala.
una en espalda media, una en pulmón derecho, una en nuca. Tiro de gracia. Era evidencia obvia de que Alejandro había sido torturado extensivamente antes de ser ejecutado, no simplemente muerto intentando escapar. Funeral ocurrió el 19 de febrero en Uchuracay. Aproximadamente 300 personas asistieron, casi 2/3 de comunidad. Fue momento de duelo colectivo, pero también de terror paralizante, porque soldados estaban presentes durante funeral, manteniendo orden, pero realmente intimidando. María intentó hablar durante funeral, denunciar que Alejandro había sido torturado y ejecutado por decir verdad. Soldados la interrumpieron ordenando silencio. Ella gritó de todas formas: «Mi esposo no era terrorista. Denunció mentiras sobre masacre de periodistas. Lo mataron por tener conciencia». Soldados la arrestaron brevemente, la llevaron al lado, la amenazaron. Si continúa difamando militares, será arrestada como colaboradora también. Piensa en sus 3 hijos. María, aterrorizada por amenaza implícita de que niños quedarían huérfanos si ella también era arrestada, guardó silencio resto de funeral. Alejandro fue enterrado en cementerio de Uchuracay con servicio religioso mínimo. Durante entierro, Fernández se paró frente a comunidad reunida y declaró: «Arguedas era traidor que colaboraba con Sendero mediante difamación de comunidad heroica». Fue juzgado, confesó, intentó escapar, fue neutralizado según protocolo. Que su destino sirva de advertencia permanente. Hablar con organizaciones externas sin autorización militar es traición. Traición se castiga con muerte. Uchuracay debe mantener lealtad absoluta a versión oficial de eventos de 26 de enero. Cualquier desviación será interpretada como colaboración con enemigo. Era terrorismo psicológico diseñado para garantizar silencio permanente. Funcionó perfectamente. Febrero-diciembre, 1983. Consolidación del encubrimiento. Durante meses después de ejecución de Alejandro, el 17 de febrero de 1983, encubrimiento que Capitán Fernández había construido, se solidificó como versión oficial de masacre de Uchuracay mediante combinación de intimidación continuada, control de narrativa mediática y investigación gubernamental que aceptó premisas militares sin cuestionamiento crítico. María Quispe, viuda de Alejandro, 31 años, ahora sola con 3 hijos de 8, 6 y 3 años, vivió bajo terror constante durante el resto de 1983. Soldados visitaban Uchuracay mensualmente, verificando lealtad, hacían preguntas intimidatorias a María. ¿Ha hablado con alguien sobre su esposo? ¿Ha contactado organizaciones de derechos humanos? ¿Entiende que difamar militares tendría consecuencias para sus hijos? María, aterrorizada de que niños quedaran huérfanos completamente si ella también era arrestada, mantuvo silencio absoluto. Cuando vecinos preguntaban cómo había muerto Alejandro, María repetía versión oficial mediante lágrimas. Intentó escapar de militares, fue disparado. No mencionaba tortura. No mencionaba que Alejandro había denunciado encubrimiento. No mencionaba confesión falsa extraída mediante amenazas contra familia. Vivía con mentira porque alternativa era muerte. Y comunidad de Uchuracay completa vivía similarmente. Silencio colectivo forzado donde nadie hablaba sobre contradicciones obvias en versión oficial de masacre de periodistas. ¿Cómo terroristas disfrazados portaban cámaras y credenciales de medios legítimos? Donde nadie mencionaba que Alejandro había sido ejecutado por cuestionar narrativa. Donde todos participaban en ficción colectiva, porque supervivencia requería mentira. Febrero-marzo, 1983. Comisión Vargas Llosa. Mientras Uchuracay vivía bajo terror, gobierno de Belaúnde enfrentaba presión masiva de medios nacionales e internacionales para investigar masacre de 8 periodistas. El 2 de febrero de 1983, Belaúnde nombró comisión investigadora presidida por escritor Mario Vargas Llosa, entonces de 47 años, novelista célebre pero sin experiencia en investigación forense o derechos humanos. Comisión incluyó a 2 abogados, un antropólogo, un general militar retirado, composición que desde inicio señalaba que tendría sesgo hacia aceptar narrativa estatal. Vargas Llosa era intelectual liberal que creía genuinamente en Estado de Derecho, pero que también era profundamente anti-Sendero.
y que tenía conexiones cercanas con élite política que lo había nombrado. Comisión Vargas Llosa visitó Uchuracay en marzo de 1983, aproximadamente un mes después de ejecución de Alejandro. Entrevistaron a líderes comunitarios que, bajo supervisión militar y aterrorizados por destino de Alejandro, repitieron versión oficial. Periodistas llegaron sin identificación clara. Asumimos que eran terroristas, nos defendimos. Fue error trágico pero comprensible dado contexto de terror después de masacre de Huaychao. Comisión nunca entrevistó a María Quispe, viuda de Alejandro, aunque su esposo había sido ejecutado apenas semanas antes supuestamente por colaboración terrorista, caso que debió haber generado curiosidad investigativa. ¿Por qué profesor respetado sin historial de activismo político habría sido repentinamente reclutado por Sendero? Comisión no hizo esa pregunta porque aceptó sin cuestionamiento la versión militar de que Alejandro era agente infiltrado. Comisión nunca solicitó exhumar cuerpo de Alejandro para verificar si evidencia de tortura era consistente con narrativa de intento de escape. Aceptaron reporte militar sin verificación independiente. Comisión nunca contactó a CNDH, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para verificar si Alejandro había testificado allí. Verificación que habría revelado que Alejandro había proporcionado versión de eventos que contradecía narrativa militar. Gloria Cano, la abogada de CNDH que había recibido testimonio de Alejandro, esperaba ser contactada por Comisión. Nunca fue contactada. En marzo de 1983, Comisión Vargas Llosa publicó informe concluyendo: masacre de 8 periodistas en Uchuracay el 26 de enero de 1983. Fue resultado de confusión trágica, donde comunidad aterrorizada por presencia senderista reciente confundió periodistas con terroristas y los mató creyendo que se defendían. No fue acto premeditado ni fue instigado por militares. Fue error comprensible aunque lamentable dado contexto de guerra. Comunidad actuó bajo influencia de cultura de violencia tradicional y quichana. Recomendamos que no se procese penalmente a comuneros porque actuaron bajo error de hecho razonable dado circunstancias. Informe aceptó esencialmente narrativa militar. Masacre fue defensa confundida, no asesinato intencional, y además culpó a cultura y quichana. Racismo velado que presentaba comunidad indígena como inherentemente violenta. Y críticamente, informe no mencionó a Alejandro Argüedas, excepto en lista de apéndice como individuo ejecutado por militares en febrero, por colaboración terrorista. Tratamiento que aceptaba sin cuestionamiento la acusación militar. Informe Vargas Llosa fue criticado severamente por organizaciones de derechos humanos, que lo vieron como blanqueo institucional que protegía militares y que culpaba víctimas. Pero gobierno lo adoptó como versión oficial. Medios mayormente lo aceptaron porque Vargas Llosa era figura respetada, y caso fue cerrado políticamente. Diciembre 1983. Fiscalía archivó investigación criminal de masacre citando informe Vargas Llosa como base para concluir que comuneros actuaron bajo error de hecho. Entonces no había responsabilidad penal. Ningún comunero fue procesado. Y obviamente, ningún militar fue investigado por encubrimiento o por ejecución de Alejandro. Era impunidad completa construida sobre mentira que Alejandro había intentado exponer y por la cual había sido asesinado. 1984-2000. 17 años viviendo con estigma. Durante 17 años después de 1983, María Quispe vivió en Uchuracay criando a 3 hijos sola mientras cargaba estigma de ser viuda de terrorista. Etiqueta que comunidad y sociedad le impusieron, basándose en acusación militar de que Alejandro había colaborado con Sendero. Fue periodo de pobreza extrema y aislamiento social. Económicamente, María subsistía mediante agricultura de subsistencia en parcela de 2 hectáreas que familia poseía, complementada por trabajo ocasional como tejedora de textiles tradicionales, que vendía en mercado de Huamanga cuando podía viajar, 2 días de camino. Ingreso anual era aproximadamente $400. Pobreza extrema incluso para estándares de Ayacucho rural. Alejandro como profesor había ganado 180 soles mensuales, $50, cantidad pequeña pero que había proporcionado estabilidad. Con su muerte, familia cayó en precariedad total. Socialmente, María fue gradualmente marginada por comunidad.
Vecinos mantenían distancia porque asociación con familia de terrorista era peligrosa. Militares continuaron visitando Uchuracay periódicamente durante años, 1984, 1995, mientras guerra continuaba, y ser visto como amigo de María podía generar sospecha. Niños de María fueron discriminados en escuela, otros niños los llamaban hijos de terruco. Profesores, sucesores de Alejandro, los trataban con frialdad. Era castigo colectivo de familia por crimen que Alejandro supuestamente cometió. Psicológicamente, María desarrolló depresión crónica que nunca fue tratada. No había servicios de salud mental en zona rural de Ayacucho. Según testimonio posterior que dio a CBR en 2002, María consideró suicidio múltiples veces durante 1984-1990, pero continuaba viviendo solo por niños que necesitaban madre. Hijos de Alejandro y María, Carmen, hija mayor, 8 años en 1983. Dejó Uchuracay a los 16 en 1991. Emigró a Lima buscando trabajo. Trabajó como empleada doméstica ganando salario mínimo. Nunca completó educación secundaria. Se casó en 1995. Tuvo 2 hijos. Vivió en barriada de Villa María del Triunfo en Lima. Mantuvo contacto mínimo con María porque asociación con Uchuracay y compadre terrorista era estigma que quería dejar atrás. Pedro, hijo medio, 6 años en 1983. Completó educación primaria en Uchuracay, pero no pudo acceder a secundaria porque escuela secundaria más cercana estaba a 2 días de camino y familia no tenía recursos para enviarlo. Trabajó como agricultor y pastor de alpacas en Uchuracay, se casó en 1998, tuvo 3 hijos, vivió en pobreza similar a María. Mantuvo resentimiento hacia padre durante años. Sentía que Alejandro había abandonado familia por actuar en principios, en lugar de pensar en supervivencia de esposa e hijos. Luis, hijo menor, 3 años en 1983. No tenía memorias reales de padre. Creció escuchando en comunidad que padre era terrorista que traicionó Uchuracay. Solo en 2003, cuando CBR reveló verdad completa, Luis entendió que padre había sido héroe. Para entonces, Luis tenía 23 años. Había completado solo educación primaria. Trabajaba como jornalero ocasional en Huamanga, ganando 10 soles diarios, $3. Desarrolló alcoholismo durante 2005-2010 como mecanismo de procesar trauma de haber crecido odiando padre que resultó ser mártir. Era destrucción intergeneracional de familia, mediante mentira institucional. 1992-2000. Fin de guerra. Uchuracay destruida. En 1992, captura de Abimael Guzmán causó colapso de Sendero Luminoso. Durante siguientes años, guerra disminuyó gradualmente hasta terminar efectivamente en 1995. Pero Uchuracay nunca se recuperó. Población cayó de 470 en 1983 a 180 en 2000, pérdida de 62%. Por emigración masiva de familias buscando escapar trauma de zona donde masacre de periodistas y años de violencia senderista, militar habían destruido tejido social. Comunidad que había existido durante siglos estaba al borde de desaparecer. Y críticamente, durante esos años de postguerra, 1995-2000, verdad sobre masacre de periodistas y sobre asesinato de Alejandro permaneció enterrada porque sobrevivientes mantenían silencio. Décadas de terror habían enseñado que hablar era peligroso. Incluso después de que guerra terminara, hábito de silencio era difícil de romper. Sociedad peruana quería olvidar. Después de guerra que mató a aproximadamente 69,000 personas durante 1980-2000, había fatiga de trauma. Mayoría de peruanos querían página volteada, no investigación exhaustiva que reabriría heridas. Perpetradores militares mantenían poder. Muchos oficiales que habían operado en Ayacucho durante 1980s estaban retirados pero mantenían influencia en institución militar y en política. Tenían interés en prevenir investigaciones que los expondrían. Entonces verdad esperaba enterrada hasta que coyuntura política creara espacio para justicia transicional. 2001. Establecimiento de CVR, María decide testificar. En julio de 2001, después de caída del régimen corrupto de Fujimori en 2000,
Gobierno de Transición de Valentín Paniagua estableció Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR, con mandato de investigar violaciones de derechos humanos cometidas durante conflicto 1980-2000. CVR lanzó campaña masiva de difusión animando víctimas y testigos a testificar. Campaña incluyó spots de radio en quechua, explicando que verdad puede finalmente ser dicha sin miedo de represalia. María Quispe, ahora de 49 años, escuchó spots en radio durante agosto-septiembre de 2001. Durante 18 años había guardado silencio sobre verdad de cómo Alejandro había muerto. Pero con establecimiento de CVR, vio oportunidad de finalmente limpiar nombre de esposo y de exponer mentira que había destruido familia. En octubre de 2001, María viajó a oficina de CVR en Huamanga. Ahora había carretera, entonces viaje tomaba solo un día en bus en lugar de 2 días caminando. Solicitó testificar sobre asesinato de su esposo. Fue programada para testimonio formal en enero de 2002. Durante 3 meses entre solicitud y testimonio, María preparó mentalmente lo que revelaría. Prácticamente no había hablado sobre Alejandro durante 18 años, excepto con hijos. Ahora tendría que narrar historia completa ante extraños, revivir trauma, pero también finalmente decir verdad que sistema había silenciado mediante violencia. 15 de enero 2002. Testimonio devastador de María. El 15 de enero de 2002, María Quispe testificó ante CVR en Huamanga durante sesión de 4 horas grabada en video. Equipo de entrevistadores incluyó 2 comisionados, psicóloga y traductor quechua. Aunque María hablaba español funcional, expresaba emociones mejor en quechua. María narró todo. Sobre masacre de periodistas del 26 de enero de 1983. Mi esposo Alejandro llegó a plaza después de que violencia terminó. Encontró 8 cuerpos. 1 todavía respiraba. Jorge Sedano. Alejandro intentó salvarlo, pero murió en sus brazos. Alejandro examinó pertenencias de víctimas, cámaras fotográficas, cuadernos con notas periodísticas, identificaciones de medios. Era obviamente periodistas, no terroristas. Alejandro habló con comuneros que participaron. Admitieron que fue confusión, que asumieron por miedo que eran senderistas, pero que no verificaron identidades. Sobre llegada de Capitán Fernández y construcción de encubrimiento. El 28 de enero Capitán Fernández llegó con soldados. Convocó reunión de líderes. Mi esposo asistió. Cuando regresó esa noche, me contó que Fernández había ordenado a comunidad adoptar versión falsa, que periodistas eran terroristas disfrazados que atacaron primero, que comunidad se defendió legítimamente. Alejandro dijo que votación fue 22 a favor de mentira, 3 en contra incluyendo él. Dijo, no puedo vivir con mentira. Familias de víctimas merecen verdad. Voy a denunciar aunque sea peligroso. Sobre viaje de Alejandro a CNDH. El 2 de febrero Alejandro viajó a Huamanga. Regresó el 5. Me dijo que había testificado ante Organización de Derechos Humanos contradeciendo versión militar. Estaba orgulloso de haber cumplido obligación moral, pero también aterrorizado de consecuencias. Dije, Alejandro, nos van a matar por esto. Él respondió, tal vez, pero vivir con mentira es muerte moral peor que muerte física. Hice lo correcto. Sobre arresto y asesinato de Alejandro. El 12 de febrero, Fernández llegó con soldados. Arrestó a Alejandro frente a mí y a nuestros 3 hijos. Acusación fue colaboración con terrorismo. Mentira completa. Alejandro nunca tuvo vínculos con Sendero. Su único crimen fue denunciar encubrimiento. Fue llevado a Los Cabitos. Durante 5 días no supimos nada. El 17 de febrero, militares informaron que Alejandro había muerto intentando escapar. El 18, cuerpo fue devuelto en cajón sellado. Abrí cajón y vi evidencia de tortura extrema. Dedos rotos, quemaduras de cigarrillos, costillas fracturadas, heridas de bala en espalda y nuca. Fue torturado durante días, luego ejecutado. Durante funeral, Fernández declaró públicamente que Alejandro era traidor colaborador con Sendero y que su destino era advertencia a cualquiera que hablara con organizaciones externas. Sobre 18 años después. Durante 18 años he vivido como viuda de terrorista. Comunidad me marginó. Mis hijos fueron discriminados. Vivimos en pobreza extrema.
Nunca recibí pensión de viuda, porque Alejandro fue declarado terrorista. Entonces no calificaba. Quise denunciar verdad muchas veces, pero tenía terror de que también me matarían y que niños quedarían huérfanos. Guardé silencio por supervivencia. Pero silencio me ha destruido tanto como pobreza. Testifico ahora porque finalmente hay espacio para verdad. Mi esposo no era terrorista. Era héroe que denunció encubrimiento de atrocidad. Murió por hacer lo correcto. Nombre debe ser limpiado. María lloró durante mayoría de testimonio. Al final, comisionado de CBR le preguntó, ¿qué justicia busca? María respondió, quiero 3 cosas. 1. Que CBR declare oficialmente que Alejandro no era terrorista, que fue asesinado por denunciar verdad. 2. Que Capitán Fernández sea procesado por tortura y ejecución de mi esposo. 3. Que Estado me pida perdón por 18 años que viví con mentira que destruyó mi familia. No pido dinero. Pido verdad y dignidad. 2002-2003, CBR investiga, caso de Alejandro. Basándose en testimonio de María, CBR lanzó investigación exhaustiva. Localizaron a Gloria Cano, abogada de CNDH que había recibido testimonio de Alejandro el 3 de febrero de 1983. Gloria confirmó que Alejandro había testificado describiendo masacre de periodistas como error no defensa legítima, proporcionando nombres de comuneros que participaron y denunciando que Fernández estaba construyendo encubrimiento mediante amenazas. Gloria proporcionó a CBR grabación en cassette de testimonio de Alejandro, evidencia de audio preservada durante 19 años que confirmaba versión de María. Exhumaron cuerpo de Alejandro del cementerio de Uchucracay en mayo de 2002. Análisis forense confirmó fracturas de falanges, dedos, consistentes con tortura mediante aplastamiento, quemaduras circulares en pecho, brazos consistentes con cigarrillos aplicados ante mortem, fracturas de costillas múltiples, 3 heridas de bala, una en espalda media, T7, T8, una en pulmón derecho, una en occipital, nuca. Patrón consistente con ejecución mediante disparo por espalda seguido de tiro de gracia, inconsistente con narrativa de muerto durante intento de fuga mientras corría. Forense concluyó. Evidencia es consistente con tortura prolongada seguida de ejecución sumaria. Narrativa militar de muerte durante intento de escape es incompatible con patrón de heridas. Entrevistaron a 23 sobrevivientes de Uchucracay que confirmaron. Alejandro no tenía vínculos con Sendero. Era profesor respetado, cristiano practicante, sin historial de activismo político radical. Alejandro había cuestionado públicamente versión de Fernández durante reunión del 28 de enero. Alejandro había viajado a Huamanga en febrero causando sospecha. Arresto de Alejandro fue precedido por acusación de Teodoro Ramos, comunero que había votado a favor de adoptar mentira, quien reportó sospechas a militares. Durante funeral, Fernández había usado muerte de Alejandro como advertencia pública. Localizaron a Capitán Fernández, ahora coronel retirado, 62 años, viviendo en Lima, en agosto de 2002. CBR solicitó entrevista. Fernández inicialmente rechazó, luego aceptó bajo asesoría legal. Entrevista en septiembre de 2002 fue tensa. Fernández negó todo. Arguedas fue arrestado porque inteligencia indicaba que estaba colaborando con Sendero mediante difusión de propaganda. Durante interrogatorio, confesó vínculos terroristas. Fue procesado según procedimientos de emergencia. Murió intentando escapar durante traslado. Guardia disparó según protocolo. No fue torturado ni ejecutado sumariamente. Procedimientos fueron legales bajo estado de emergencia. CVR presentó evidencia forense de tortura. Fernández. No puedo comentar sobre técnicas de interrogatorio que subordinados pueden haber usado sin mi conocimiento. CVR presentó grabación de testimonio de Alejandro a CNDH, probando que Alejandro había denunciado encubrimiento. Fernández. Esa grabación demuestra que Arguedas estaba difamando Fuerzas Armadas mediante propaganda, exactamente crimen por el cual fue arrestado. CVR preguntó. ¿Considera que denunciar lo que testigo percibe como encubrimiento es colaboración con terrorismo? Fernández. En contexto de guerra, difamar militares beneficia objetivamente al enemigo. Arguedas traicionó comunidad y nación. Fue tratado según correspondía. Era admisión implícita de que Alejandro fue castigado por denunciar, no por terrorismo real.
CBR terminó entrevista documentando que Fernández mantenía posición de que acciones fueron legítimas. 28 de agosto 2003. Informe final, CVR. Verdad oficial. CVR publicó informe final el 28 de agosto de 2003. Caso de Alejandro Arguedas apareció en tomo quinto, páginas 234-289, como estudio de caso de ejecución de testigos que denunciaron encubrimientos militares. Conclusiones fueron inequívocas. Alejandro Arguedas Guamán, profesor rural de Uchuracay, fue torturado durante 5 días y ejecutado sumariamente por Fuerzas Armadas el 17 de febrero de 1983, no por colaborar con Sendero Luminoso, sino por testificar ante CNDH que masacre de 8 periodistas, el 26 de enero fue error no defensa legítima, contradiciendo narrativa que capitán Ricardo Fernández estaba imponiendo mediante amenazas. Evidencia forense confirma tortura extrema y ejecución mediante disparos por espalda inconsistente con narrativa de intento de fuga. Confesión de vínculos terroristas fue extraída mediante tortura y amenazas contra familia. Alejandro no tenía vínculos con Sendero. Su único crimen fue cumplir obligación cívica de denunciar lo que percibía como encubrimiento de atrocidad. Caso ejemplifica patrón donde Estado peruano, durante conflicto armado, castigaba testigos que denunciaban violaciones en lugar de investigar violaciones denunciadas. Denunciar se volvió acto más peligroso que cometer atrocidad, porque perpetradores tenían protección institucional mientras denunciantes eran eliminados. CVR identifica responsabilidad directa de capitán Ricardo Fernández, ahora coronel retirado, por tortura y ejecución de Alejandro. CVR también identifica responsabilidad institucional de cadena de comando, que toleró eliminación de testigos como práctica aceptable. CVR recomienda: 1. Exoneración póstuma completa de Alejandro con declaración oficial de que no era terrorista sino mártir de verdad. 2. Prosecución de Fernández por tortura, ejecución sumaria y encubrimiento de crimen. 3. Compensación a viuda María Quispe y a 3 hijos. 4. Revisión de Comisión Vargas Llosa de 1983, que aceptó sin cuestionamiento narrativa militar. 5. Memorial público. 6. Inclusión de caso en currícula educativa como lección sobre costo de denunciar en sistemas sin Estado de Derecho. Fue vindicación completa de Alejandro 20 años después de su asesinato. Pero vindicación no devolvía vida ni compensaba 2 décadas de trauma familiar. 2004-2010. Justicia parcial e impunidad. Prosecución de Fernández. Fiscalía acusó a Fernández en noviembre de 2003 de tortura, 1 cargo. Homicidio agravado, 1 cargo. Fabricación de evidencia encubrimiento. Juicio comenzó marzo de 2004, duró 14 meses. Evidencia incluía: testimonio de María, narrando eventos. Grabación de testimonio de Alejandro a CNDH, probando motivación de denuncia. Evidencia forense de tortura y ejecución. Testimonios de 23 sobrevivientes de Uchuracay, confirmando que Alejandro no tenía vínculos con Sendero Defensa, argumentó. Alejandro fue arrestado basándose en sospecha legítima bajo emergencia. Confesión fue obtenida mediante interrogatorio estándar. Muerte fue accidente durante intento de fuga. Fernández actuó bajo autoridad legal de estado de emergencia. Veredicto llegó 15 de mayo de 2005. Culpable de tortura. Homicidio agravado. No culpable de fabricación de evidencia. Tribunal determinó que aunque confesión fue extraída mediante tortura, técnicamente existía entonces, no fue fabricada completamente. Lógica legal cuestionable. Sentencia: 22 años de prisión más inhabilitación permanente, más pérdida de pensión. Fernández tenía 65 años en 2005. Si cumplía sentencia completa, saldría en 2027 a los 87 años. Pero Fernández apeló sentencia alegando que edad avanzada y salud deteriorada, hipertensión, diabetes, hacían prisión de 22 años, equivalente a sentencia de muerte. Tribunal Superior redujo sentencia a 15 años en 2006 considerando circunstancias atenuantes de edad. En 2011, después de cumplir solo 7 años, Fernández desarrolló cáncer de colon avanzado. Solicitó libertad humanitaria.
Tribunal concedió arresto domiciliario en enero de 2012. Fernández vivió en casa de hija en Lima. Murió el 8 de marzo de 2015 a los 75 años, apenas 3 años después de liberación, habiendo cumplido solo 7 de 22 años originales, 32% de sentencia. María Quispe, al ser informada de muerte de Fernández, declaró a prensa: Fernández torturó y asesinó a mi esposo. Fue condenado a 22 años. Cumplió 7. Murió libre en casa rodeado de familia mientras mi esposo murió con balas en espalda en base militar. Durante 20 años viví como viuda de terrorista por mentira que Fernández construyó. ¿Eso es justicia? Justicia habría sido que cumpliera sentencia completa. Esto es mockery de justicia. Compensación a familia, 2006-2010. María y 3 hijos recibieron compensación del Estado. Para María, 150,000 soles, $44,000, como compensación por muerte de esposo. Pensión vitalicia de 500 soles mensuales, $145. Cantidad que finalmente le permitió salir de pobreza extrema. Casa construida por Estado en Uchuracay, valor $15,000. Para cada hijo, 50,000 soles, $15,000. Acceso prioritario a programas educativos y de salud. Total, aproximadamente 194,000 soles, $57,000, más pensión. Era compensación significativa, pero obviamente no podía compensar 20 años de pobreza extrema. Discriminación social, trauma psicológico y pérdida de padre, esposo. Carmen, hija mayor, ahora de 33 en 2008, usó compensación para iniciar pequeño negocio de textiles en Lima. Negocio fracasó en 2010 por falta de experiencia empresarial. Compensación fue agotada. Carmen regresó a trabajo como empleada doméstica. Pedro, hijo medio, ahora de 31 en 2008, usó compensación para comprar 5 hectáreas de tierra agrícola en Uchuracay, intentando establecer economía más estable que agricultura de subsistencia de madre. Pero sequía de 2012-2013 destruyó cosechas 2 años consecutivos. Pedro cayó en deudas. Tuvo que vender tierra. Luis, hijo menor, ahora de 28 en 2008, usó compensación para tratamiento de alcoholismo en clínica privada en Huamanga. 3 meses de internamiento costando 12,000 soles. Tratamiento ayudó, pero Luis recayó en 2011. Resto de compensación fue gastada en deudas acumuladas durante años de adicción. Para 2015, los 3 hijos habían gastado compensación completamente, sin lograr cambio permanente en condición económica. Fue ilustración devastadora de que dinero sin educación, sin redes sociales, sin oportunidades estructurales, no transforma vidas permanentemente. Revisión de Comisión Vargas Llosa, 2008. Una de recomendaciones de CBR había sido Revisión crítica de Comisión Vargas Llosa de 1983. En 2008, grupo de académicos y organizaciones de derechos humanos publicaron Uchuracay. 25 años después, crítica al informe Vargas Llosa. Documento de 400 páginas argumentaba: Comisión Vargas Llosa de 1983 falló en investigar exhaustivamente porque 1. Aceptó sin cuestionamiento crítico narrativa militar de que masacre fue defensa confundida, sin verificar mediante múltiples fuentes independientes. 2. No entrevistó a viuda de Alejandro Arguedas, cuyo esposo había sido ejecutado semanas antes. Caso que debió haber generado curiosidad investigativa sobre por qué profesor fue repentinamente acusado de terrorismo. 3. No contactó a CNDH para verificar si Alejandro había testificado allí. 4. No exhumó cuerpo de Alejandro para verificar evidencia de tortura. 5. Culpó cultura iquichana, racismo velado, en lugar de examinar responsabilidad militar en construcción de encubrimiento. 6. Recomendó no prosecutar comuneros, pero no recomendó investigar militares. Resultado fue que informe Vargas Llosa legitimó encubrimiento militar, permitió impunidad de Fernández por 20 años y condenó familia de Alejandro a vivir con estigma de terrorista durante 2 décadas. Mario Vargas Llosa, ahora de 72 años y Premio Nobel de Literatura 2010, respondió a crítica en entrevista con diario El Comercio en 2008. En 1983,
Investigamos con información disponible en ese momento bajo presión política masiva de completar investigación rápidamente. Con perspectiva de 25 años y con revelaciones de CBR, es claro que algunos aspectos fueron inadecuadamente investigados. Lamento particularmente que no investigamos caso de profesor Arguedas más exhaustivamente. Pero contexto de 1983 era diferente. Estado de emergencia, acceso limitado y, francamente, cierta ingenuidad sobre capacidad de militares de construir encubrimientos. Acepto que informe tuvo limitaciones serias. Era admisión parcial, pero que no cambiaba hecho de que informe Vargas Llosa había proporcionado cobertura institucional a encubrimiento durante 20 años. 17 de febrero 2010. Memorial. 27 años después. El 17 de febrero de 2010. Exactamente 27 años después de ejecución de Alejandro. Memorial fue inaugurado en Plaza Central de Uchuracay. Población ahora reducida a 120 habitantes. Caída de 74% desde 1983. Memorial consiste en estela de piedra de 3 metros con placa de bronce. Alejandro Arguedas Guamán, 1949-1983. Profesor de Uchuracay. El 26 de enero de 1983, 8 periodistas fueron asesinados en esta plaza por confusión trágica. Alejandro, único en comunidad con educación suficiente para entender obligación cívica, denunció ante CNDH que masacre fue error no defensa legítima, contradiciendo encubrimiento que ejército estaba construyendo. Por denunciar verdad, fue arrestado el 12 de febrero, torturado durante 5 días, ejecutado el 17 de febrero bajo acusación falsa de colaboración terrorista. No era terrorista, era maestro que enseñó a leer y escribir a 300 niños durante 8 años. Era padre de 3 hijos. Era esposo de María. Era ciudadano que entendió que denunciar atrocidad es obligación moral, aunque costo sea vida. Que su memoria nos enseñe. 1. Sistema que castiga testigos en lugar de perpetradores es sistema criminal. 2. Denunciar verdad es acto más valiente y más peligroso en dictadura. 3. Valentía cívica merece honor no olvido. 4. Nunca más debe Estado peruano asesinar ciudadanos por cumplir obligación de denunciar. Alejandro Arguedas Guamán, mártir de la verdad. Ceremonia fue asistida por aproximadamente 300 personas. María, ahora de 58, y 3 hijos con familias, 60 habitantes de Uchuracay. Familiares de 8 periodistas asesinados en 1983. Varios viajaron desde Lima para evento. Representante del presidente Alan García, comisionados de CBR, organizaciones de derechos humanos, medios nacionales. María dio discurso principal. Mi esposo Alejandro fue asesinado hace 27 años por tener conciencia de denunciar. Encubrimiento. Durante 20 años viví como viuda de terrorista. Etiqueta que destruyó mi vida y vidas de mis hijos. En 2003, CBR limpió nombre de Alejandro, confirmando que no era terrorista sino héroe. Hoy inauguramos memorial que asegura que generación futura sabrá verdad. Pero lección no es solo sobre Alejandro individual. Es sobre sistema. Sistema que Alejandro denunció era sistema donde militares operaban sin accountability, donde testigos eran asesinados, donde encubrimientos eran construidos mediante terror. Fernández fue finalmente condenado pero cumplió solo 7 de 22 años. Murió libre. Eso no es justicia completa. Justicia completa requiere que nunca volvamos a crear sistema donde denunciar es más peligroso que cometer crimen. Requiere que enseñemos a generación joven que valentía cívica de Alejandro es modelo, no anomalía. Requiere que honremos testigos que arriesgan todo para exponer verdad. Alejandro eligió verdad sobre supervivencia. Eligió conciencia sobre cobardía. Pagó precio supremo. Pero precio no fue en vano si aprendemos lección. Nunca más. Nunca más debe maestro ser ejecutado por enseñar verdad. Discurso fue seguido por minuto de silencio, luego por canción quechua que comunidad cantó colectivamente. Familiares de 8 periodistas colocaron 8 rosas blancas en memorial. Gesto de reconocimiento de que Alejandro había intentado defender memoria de sus seres queridos. Destinos finales, 2010-2024. María Quispe. Vivió en casa que Estado construyó en Uchuracay hasta 2016
Cuando salud deteriorada, diabetes, hipertensión, requirió que se mudara a Huamanga, donde acceso a servicios médicos era mejor. Vivió allí con hijo Pedro. Murió el 12 de agosto de 2019 a los 67 años de complicaciones de diabetes. Funeral fue asistido por aproximadamente 150 personas. Fue enterrada en Uchuracay junto a Alejandro. En tumba compartida, inscripción dice: Alejandro y María. Él murió por verdad. Ella vivió guardándola. Carmen, hija mayor. Ahora de 49 años, en 2024, vive en Lima trabajando como comerciante informal en Mercado de Villa María. Tiene 2 hijos adultos. Vive en pobreza relativa pero estable. Mantiene foto de padre en sala. Única foto que familia tiene. Tomada en 1980 durante graduación de Alejandro de Instituto Pedagógico. Pedro, hijo medio. Ahora de 47 años, vive en Huamanga trabajando como albañil ganando salario irregular. Tiene 3 hijos en escuela. Lucha económicamente pero logra subsistir. Visita tumba de padres en Uchuracay 2 veces al año. Ha desarrollado orgullo tardío en padre que no sintió durante juventud. Luis, hijo menor. Ahora de 44 años, logró controlar alcoholismo en 2015 después de segunda internamiento. Trabaja como asistente en construcción en Huamanga. No se casó, no tiene hijos, vive solo. Da charlas ocasionales en escuelas sobre costo de guerra en familias. Activismo modesto pero significativo para procesar trauma. Uchuracay. Poblaciones ahora 85 habitantes en 2024. Caída de 82% desde 470 en 1983. Es comunidad moribunda que probablemente desaparecerá completamente en próxima generación. Escuela donde Alejandro enseñó cerró en 2015 por falta de estudiantes, solo 8 niños en edad escolar. Memorial inaugurado en 2010 es mantenido por comité de 5 ancianos liderado por Teodoro Ramos, ahora de 88 años. Sí, Teodoro Ramos, mismo comunero que había denunciado sospechas sobre Alejandro a militares en febrero de 1983, desencadenando arresto. Teodoro ha vivido 41 años con culpa de haber contribuido a muerte de Alejandro. En entrevista en 2020, Teodoro explicó: en 1983 reporté sospechas sobre profesora militares porque tenía miedo de que su denuncia a organización de derechos humanos expondría comunidad a persecución y a represalia senderista. Pensé que estaba protegiendo comunidad. Pero mi reporte causó que Alejandro fuera arrestado y asesinado. He vivido con esa culpa desde entonces. Mantengo memorial ahora como penitencia. Es lo mínimo que puedo hacer. Lección final, más oscura de lo que parece. Historia de Alejandro Arguedas nos fuerza a confrontar verdad devastadora sobre costo de denunciar atrocidades en sistemas autoritarios. Denunciar no es solo acto de valentía individual. Es acto de suicidio cuando sistema castiga testigos en lugar de investigar perpetradores. Alejandro entendió riesgo. Eligió denunciar de todas formas porque creía que verdad importaba más que supervivencia. Fue asesinado por esa elección. Y sistema que lo asesinó operó con impunidad durante 20 años, protegido por encubrimiento institucional, Comisión Vargas Llosa, aceptando narrativa militar sin verificación crítica, terror de testigos, comunidad aterrorizada de hablar por destino de Alejandro. Fatiga social. Sociedad queriendo voltear página, no investigar exhaustivamente. Poder continuado de perpetradores. Fernández retirado con pensión, protegido por institución militar. Solo cuando coyuntura política cambió dramáticamente Meo. Caída de Fujimori, establecimiento de CBR. Espacio se abrió para verdad. Pero verdad llegó 20 años tarde. Alejandro estaba muerto. María había vivido 2 décadas en pobreza y estigma. Hijos habían crecido odiando padre que era héroe. Fernández cumplió solo 32% de sentencia antes de morir libre. ¿Es esa justicia? No. Es mockery de justicia que demuestra que sistema sigue protegiendo perpetradores mientras castiga testigos incluso después de justicia transicional. Y patrón se repite globalmente. Argentina, María del Rosario Cerruti, testificó sobre desapariciones en 1978. Fue secuestrada y desaparecida por militares. Verdad emergió en 1984, pero perpetradores no fueron prosecutados hasta 2000. Chile.
Winston Cabello denunció masacre en 1974. Fue ejecutado por DINA. Verdad emergió en 1990, pero perpetradores recibieron sentencias mínimas. Guatemala. Josefina Vázquez testificó sobre masacre de 2 Rs en 1983. Fue asesinada por militares. Verdad. Emergió en 1990, pero perpetradores fueron prosecutados solo parcialmente. Colombia. María Sánchez denunció paramilitares en 1998. Fue asesinada. Perpetradores nunca fueron prosecutados. El Salvador, Nicaragua, Honduras. Lista continúa infinitamente. Cuando sistema castiga testigos, pocos tienen coraje de Alejandro de denunciar de todas formas. Mayoría elige silencio porque supervivencia supera verdad. Y esa elección es racional, comprensible, humana. Pero silencio colectivo permite que impunidad prospere. Entonces pregunta, no es solo, ¿deberías denunciar atrocidad? Pregunta es, ¿qué tipo de sistema crea situación donde denunciar es suicidio y donde silencio es supervivencia? Y respuesta es, sistema donde Estado opera sin accountability, donde militares tienen poder absoluto, donde testigos son amenaza mayor que perpetradores. Ese sistema es criminal. Y ese sistema debe ser destruido, no reformado. Lee cada palabra. Has consumido 2+ horas de investigación sobre maestro rural que fue torturado 5 días y ejecutado por denunciar encubrimiento de masacre. Su crimen. Decir verdad. Su castigo. Muerte. Su familia. 20 años de infierno. Su asesino. 7 años de prisión. Murió libre. ¿Te indigna? Entonces demuéstralo. Tenemos 548 suscriptores. Faltan 452 para monetizar. Sin 1000, este canal termina. Con 1000, se convierte en archivo permanente de verdades que sistema quiere borrar. Eres uno de 452 que decide si esto vive o muere. Actúa ahora. 3 cosas. 90 segundos. 1. Suscríbete, botón rojo abajo del video. 2 segundos. Gratis. Sin esto, algoritmo mata el canal inmediatamente. 2. Comparte, copia link, manda a 3 personas. WhatsApp, Telegram, Twitter, donde sea. Hazlo ahora mientras piensas en esto. 3. Comenta. Escribe. Alejandro Arguedas Guamán, mártir que denunció y fue asesinado. Engagement. Visibilidad. Crecimiento. 1000 suscriptores. Shikinikish, monetización. Manish, investigación tiempo completo. Investigación tiempo completo. Nenenish, 3-4 videos semanales de esta calidad brutal. 3-4 videos semanales. Archivo masivo de verdades históricas que nadie más documenta. Tu suscripción individual construye esto colectivamente. 1000 suscriptores. Monetización. Investigación tiempo completo. Investigación tiempo completo. 3-4 videos semanales de esta calidad brutal. 3-4 videos semanales. Archivo masivo de verdades históricas que nadie más documenta. Tu suscripción individual construye esto colectivamente. Si este canal muere por no llegar a 1000, cada persona que vio y no se suscribió es responsable. No pidas después más contenido como este si no haces tu parte ahora. Suscríbete. Ahora. Justicia para Alejandro Arguedas Guamán. Maestro que enseñó verdad. Ciudadano que denunció encubrimiento. Padre que eligió conciencia sobre supervivencia. Mártir que pagó precio supremo por hacer lo correcto. Honra su memoria suscribiéndote. Nos vemos en el próximo. Suscríbete. Ya.